Bueno, buenos días a todos, a todas y a todes. Vamos a dar inicio a la clase o al encuentro número 10, con el que vamos a cerrar la unidad 3, que recordando cuáles eran las preguntas y el título, hablamos de la ciudadanía y la educación, del cuerpo y la cultura, y la pregunta que nos hacíamos era, ¿qué política? ¿Verdad? Bien, los propósitos de la unidad, esto no los pude desglosar, recuerden que íbamos con 3 encuentros para esta unidad, y bueno, de algún modo, en los 3 encuentros, lo que tratamos fue de dialogar sobre educación, política, ciudadanía y cultura. Intentamos identificar los vínculos entre educación y filosofía, básicamente, visualizamos las narrativas epocales, la antigüedad, la modernidad, ¿sí? Sobre todo sobre la filosofía política, siempre en vínculo con la educación. Lo que hoy vamos a intentar hacer es distinguir la diferencia entre la política y lo político, ¿sí? Bien, la pregunta que nos tiene que quedar bien en la memoria es esta, ¿no? ¿La política en la pedagogía o la educación en la política? Recuerden que desde sus orígenes, política y pedagogía son términos congéneres, creados en la antigua Atenas. Y esto lo vimos cuando hablamos sobre política y educación en la antigua Grecia, particularmente en Atenas, ¿sí? Luego lo que vimos fue todo cómo se fue ordenando esta cuestión de la sociedad civil en el mundo moderno, a partir de plantearse una ciencia con su método, con su objeto de estudio, y fundamentalmente desde ese lugar, el campo científico, una vez que se crea este modo de hacer ciencia de los modernos, la política o la filosofía política también trabaja en torno a esos elementos que caracterizan a la ciencia de la modernidad y que incluso han tenido sus continuidades, con sus propias rupturas, obviamente, pero que seguimos dialogando sobre objetos de estudio, sobre metodologías de análisis, con un marco teórico específico, y le vamos dando forma, de algún modo, al método, al camino para acceder al conocimiento. Bien, entonces, desde sus orígenes, política y pedagogía son términos congéneres, porque fueron creados, inventados, para utilizar términos nietzscheanos, en la antigua Atenas. Bien, ahora, para la síntesis de esta unidad, vamos a trabajar con 2 perspectivas que me parecen bien interesantes, ¿sí? Es decir, para esto de hablar de la política y lo político, vamos a dialogar con 2 autores contemporáneos, uno de ellos es Rancière, cuyo tema principal de la filosofía política es encarar esa discusión por el reparto. Ahora vamos a ver bien de qué se trata este lema de discusión por el reparto. ¿Reparto de qué? Un reparto de bienes materiales y simbólicos, ¿sí? También vamos a hablar con Dussel, de algún modo para contraponer este eurocentrismo de Rancière, aunque bien crítico, por cierto. Vamos a dialogar con Dussel y sobre todo en el marco de su filosofía de la liberación latinoamericana. Bien, entonces iniciemos el campo con Rancière, ¿sí? Rancière nació en Argel. Vamos a ver si les leo algo de su biografía. Ustedes lo conocen porque la mayoría de las personas que nos dedicamos a la educación hemos leído El maestro ignorante, y desde ahí, bueno, esa mirada sobre la emancipación que nos trae Rancière es bien interesante para pensar lo político y la política. Bien, Rancière nació en Argel en 1940, es filósofo, profesor de política y de estética, ha sido nombrado profesor emérito de la Universidad de París 8 y de una universidad europea, otra universidad europea de Inglaterra, perdón. Sus primeras publicaciones tratan sobre el mundo obrero, ¿sí? Fue discípulo de Althusser y participó junto a otros autores, sobre todo con Stablet,
y otros pensadores destacados sobre en lo que es la escritura del trabajo colectivo, y publicó un texto que se llama Para leer el Capital. En sus trabajos posteriores continuó reflexionando sobre la ideología, la lucha de clases y la igualdad. En esa línea de análisis se destaca la publicación de O El Maestro Ignorante, 5 lecciones para la emancipación intelectual, en el que, bueno, ustedes saben, ¿no? En el que describe el método que el pedagogo Joseph Jacotot puso en acción tras la Revolución Francesa. ¿Bien? Bien, este de algún modo es Rancière. Yo tengo acá varios libros de los que no les voy a leer todas las contratapas, pero algunas que me parecen más interesantes, ¿sí? Acá tengo El filósofo y sus pobres, en el que discute mucho con el campo de la sociología y de cómo la sociología de algún modo fue subordinando a la filosofía política y bueno, de algún modo, desde el punto de vista de la sociología, según Rancière, se clausura de algún modo lo que tiene que ver con la disputa que hace a lo político, ¿no? El disenso que implica lo político. Lo político y la política es una lucha, ¿sí? Es una lucha, es una discusión, es conflicto. En el sentido de pensar entonces estas cuestiones de lo político, Rancière trabaja mucho con estética y política, ¿no? ¿Por qué le interesa la estética? Porque él considera que una vez agotada la lucha proletaria, aunque no deja de dialogar con esa lucha proletaria, él considera que el campo del arte, la literatura, el teatro, el cine, en realidad todo lo que tenga algo que ver con el arte, nos habla de un reparto de lo sensible en términos de lo que nos puede tocar o lo que nos puede aguijonear para reflexionar en torno al campo de la política y lo político. Entonces, en un pequeño texto, la mayoría de los textos más pequeños son compilaciones de algunas de sus presentaciones. En este texto, que se llama El reparto de lo sensible, estética y política, habla de la multiplicación de los discursos, denunciando la crisis del arte o su captación fatal por el discurso, la generalización del espectáculo o la muerte de la imagen. Indican suficientemente que el terreno estético es hoy aquel donde se continúa una batalla que ayer remitiera a las promesas de la emancipación y las ilusiones y desilusiones de la historia. Entonces, en este pequeño texto trata de contraponer esto que tiene que ver con lo estético, ¿verdad? Con la cuestión del arte. En este camino, tengo acá algunos de otros textos de Rancière. Uno de ellos es El odio a la democracia, ¿sí? El odio a la democracia, que de algún modo tiene que ver con otro texto de Rancière que se llama El desacuerdo, política y filosofía. Bien, mirando esta cuestión del desacuerdo, para tener en claro, Rancière es un escritor desde el punto de vista filosófico, en algunos momentos críptico, no así en El Maestro Ignorante, que es una lectura muy sencilla, pero cuando dialoga sobre lo político y la política, es como un poco más críptico en su escritura, sobre todo porque utiliza mucha terminología filosófica. Entonces dice en El desacuerdo, política y filosofía. El término filosofía política no designa ningún género o territorio de la filosofía. Filosofía política es el nombre de un encuentro polémico, ¿sí? Acá ya van viendo cómo nos habla de esa problematización, de esa polémica, de ese disenso en torno al mundo de la filosofía política. Entonces, filosofía política es un encuentro polémico en el que se expresa la paradoja de la política, su ausencia de fundamento propio. La política comienza cuando el orden natural de la dominación y la repartición de las partes entre las porciones de la sociedad se ven interrumpidos por la aparición de una porción supernumeraria, el demos, que identifica la colección de los no contados en el seno de la comunidad.
¿Ven? Como ya de algún modo se va viendo esta cuestión del reparto, ¿no? Lo que le interesa es la política tiene que ver con una discusión por un reparto. ¿Un reparto de qué? Un reparto de participación, un reparto de decisión en la cuestión de la política. Y por eso lo político tiene mucho que ver. Lo político en el sentido de emancipación que nos permite participar de ese diálogo de la política, ¿no? Entonces, cuando aparece el demos, cuando aparece el pueblo, se genera ahí como una colección, como una intervención de aquellos no contados, aquellos grupos, aquellos sujetos no contados, ¿no? Bien, sigo leyendo a Rancière entonces. La igualdad, que es otro de los puntos que toca mucho Rancière, que es la condición no política de la política, ¿ven? La igualdad es la condición no política de la política, no tiene efecto sino por el juego de esa parte litigiosa que instituye la comunidad política como comunidad de litigio, ¿sí? Hablamos de lucha, hablamos de disenso, de discusión. Sigo con Rancière, a partir de este desacuerdo primero, se instituye una lógica del desacuerdo, tan alejado de la discusión consensual como del daño absoluto. La discusión que permite que exista algo consensual es una discusión sociológica. Y de ese modo Rancière va a ir atacando a la sociología desde el punto de vista de la clausura de la discusión, ¿no? Por eso le interesa contraponer lo que hace la sociología como ciencia de las sociedades, como ciencia de los hechos sociales, y lo que hace la filosofía política en esta necesidad de no clausura de la discusión, ¿sí? Una vez que la discusión está clausurada, lo que tenemos es algo así como una armonía ilusoria que viene generalmente desde el punto de vista de la sociología. Entonces, continúo con Rancière. La filosofía política comienza tanto con la recusación platónica de la apariencia, esto es, apariencia en el sentido de lo sensible, si ustedes quieren, ¿no? Del desacuerdo y del litigio propios de la democracia, ¿sí? Como la demanda de una política de verdad. Esto desde el punto de vista de los filósofos antiguos, ¿no? Que nos traen constantemente esta cuestión de la verdad. Habrá que preguntarse sobre las transformaciones del régimen de esa verdad, de la archipolítica platónica a la metapolítica marciana en el sentido de la obra de Marx, ¿verdad? Y de sus efectos de vuelta en la práctica política. De allí pueden deducirse algunas notas para analizar hoy la complementariedad del idilio consensual y del melodrama humanitario como la equivalencia, el fin de la política y de su retorno. Es decir, no podemos dejar de discutir, no puede dejar de haber disenso. Cuando deja, en una comunidad particular, cuando deja de haber disenso, de algún modo estamos frente a una concepción que tiene mucho más que ver con la sociología que con la filosofía política. En el odio a la democracia, otro texto interesante de Rancière, dice en su contratapa: destrucción de la democracia en nombre del Corán, como ven acá está refiriéndose a toda la cuestión de las religiones, ¿no? Y sobre todo trabajando desde el punto de vista eurocéntrico. Insisto con esto, aunque es un crítico radical de la cuestión política eurocéntrica, él sigue planteando este problema de lo político justamente porque piensa en esa cuna occidental del inicio del filosofar y del inicio de hacer política, ¿no? Entonces, leo: destrucción de la democracia en nombre del Corán, expansión guerrera de la democracia identificada con la puesta en práctica del decálogo, odio a la democracia equiparada al asesinato del pastor divino. Todas estas figuras contemporáneas tienen al menos un mérito: a través del odio que manifiestan contra la democracia o en su nombre, y a través de las amalgamas a las que someten la noción de ella, nos obligan a reencontrar la potencia singular que le es propia.
La democracia no es ni una forma de gobierno, no es ni esa forma de gobierno que permite a la oligarquía reinar en nombre del pueblo, ni es esa forma de sociedad regida por el poder de la mercancía. Es decir, de algún modo se está oponiendo a las cuestiones de la economía política y del otro a las cuestiones de los gobiernos de élite, ¿no? De los gobiernos oligárquicos, que de algún modo tienen privilegios. Ustedes saben, hablábamos con Rousseau en la clase anterior, tienen esos privilegios que de algún modo van corrompiendo todas las discusiones de la vida política. Con lo cual, se trata de una acción que sin cesar arranca a los gobiernos oligárquicos el monopolio de la vida pública, ¿sí? Y a la riqueza la omnipotencia sobre las vidas. Es la potencia que debe batirse hoy más que nunca contra la confusión de estos poderes en una sola y una misma ley de dominación. Entonces, el odio a la democracia de lo que trata es de cómo esos dobles discursos o esos discursos esquizofrénicos que hablan de democracia por un lado y por otro lado intentan imponer la democracia a la fuerza, de algún modo están siendo poco democráticos desde el punto de vista de la filosofía política que nos acerca Rancière. La última contratapa que les quiero leer es de un texto bien interesante, de Rancière obviamente, que se llama La noche de los proletarios, archivos del sueño obrero. Este es un texto bien interesante, les leo lo que dice Rancière en la contratapa. No expresaremos con este título ninguna metáfora. Los personajes de este libro son algunas centenas de proletarios que tenían 20 años alrededor de 1830 y que habían decidido, cada uno por su cuenta, no soportar más lo insoportable. El dolor del tiempo robado cada día para trabajar la madera o el hierro, para coser trajes o para clavar zapatos, sin otro fin que el de conservar indefinidamente las fuerzas de la servidumbre junto a las de la dominación. De algún modo ya van viendo cuál es el enfoque político que nos propone Rancière, ¿sí? Bien crítico sobre todo, bien, ¿cómo llamarlo? Bien discutido, bien de disenso, bien de confrontación, ¿sí? Sigo leyendo entonces. La materia de este libro es la historia de esas noches arrancadas a la sucesión del trabajo y del reposo. Interrupción imperceptible, donde se prepara, se sueña, se vive ya lo imposible. La suspensión de la ancestral jerarquía que subordina a quienes se dedican a trabajar con sus manos a aquellos que han recibido el privilegio del pensamiento. ¿Ves? De algún modo contraponiendo estas cuestiones ideológicas que ya nos trae Althusser desde el punto de vista de Gramsci, y de cómo hay así como la oposición entre dos clases de algún modo, ¿no? La clase proletaria o la clase trabajadora y la clase oligárquica o la clase que de algún modo se ocupa de la sociedad política, de la sociedad gubernamental. De algún modo separando esta idea de sociedad civil por un lado, en este caso sería sociedad trabajadora por un lado y sociedad gubernamental por el otro. No es que piense que en la política no se trabaja, sino que lo que piensa es que esas ansias de la política, de llevar armonía, de llevar consenso, no es lo propio de la política. Lo propio de la política, entonces, es el disenso, ¿sí? Entonces, la historia de esas noches proletarias quiere suscitar una interrogación sobre ese celoso cuidado de preservar la pureza popular, plebeya o proletaria. ¿Por qué el pensamiento docto o militante ha tenido siempre necesidad de imputar a un tercero maléfico? Y de algún modo acá, hablando de este tercer maléfico, se pone en un tipo de camiseta levinasiana, si ustedes quieren, porque también se ocupa mucho de la subjetividad y de cómo se va construyendo ese perfil subjetivante y subjetivado de las clases trabajadoras, ¿no?
Entonces, las sombras y las opacidades que dificultan la armoniosa relación entre su conciencia de sí y la identidad en sí de su objeto popular, ese tercero maléfico no sería completamente forjado para conjurar la amenaza más temible de ver a los filósofos de la noche invadir el terreno del pensamiento. La noche de los proletarios, una serie de narrativas vinculadas con ese proletariado de la primera revolución industrial, ¿verdad? Pero que de algún modo es desde el que nace toda la teoría marxiana y todo el postmarxismo, si ustedes quieren, ¿bien? Entonces, quedándonos con el texto que les voy a dejar para leer, en realidad es uno de los capítulos de Política, Policía, Democracia, en el que Rancière nos trae 10 tesis sobre la política, ¿sí? Creo que ya les había comentado que la política o la filosofía política trabaja en torno a problemas. Los problemas alrededor o en torno a los cuales trabaja Rancière tienen que ver con esto, ¿no? con dialogar sobre la igualdad, sobre la emancipación, sobre la democracia, ¿sí? Y de cómo actúa o cómo se recupera eso de lo político en términos de una discusión por un reparto, ¿verdad? Bien, entonces esas 10 tesis sobre la política que les dejo de lectura obligatoria, tienen ahí como una serie de palabras conflictivas, con lo cual les voy a pedir que hagan un listado de aquellas cosas que no se entiendan y que las podamos discutir en la próxima reunión Zoom, que será este sábado, no, sino el próximo, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo político? ¿Sí? ¿Qué es lo político? ¿Qué va a decir Rancière sobre qué es lo político? Y bien, se me perdió la parte acá, ¿sí? ¿Qué es lo político? Se nos pregunta, dice Rancière, ¿no? Responderé brevemente. Lo político es el encuentro de dos procesos heterogéneos, ¿sí? Ya está hablando de una lucha, ¿sí? Dos procesos heterogéneos. El primero es el del gobierno. Este consiste en organizar la reunión de los hombres en comunidad y su consentimiento, fíjense cómo utiliza las palabras clásicas de los contractualistas, y descansa en la distribución jerárquica de lugares y funciones. A este proceso le daré el nombre de policía. Entonces, ¿qué es lo político? Es una reunión de dos partes bien heterogéneas. Por un lado, el gobierno, ¿sí? Y por otro lado, la reunión de hombres y mujeres en comunidad. Ahora bien, esta comunidad de gobierno, al organizarse por jerarquías, Rancière le pone el título de policía en el sentido de dialogar sobre la política. Como ven, tienen dos partes, la igualdad o la emancipación, que tiene mucho que ver con la emancipación, que acá está la discusión, ¿sí? En esta búsqueda de igualdad, en esta búsqueda de emancipación, que tiene mucho que ver con el campo de la democracia, ¿no? Entonces, lo político, dice, es una unión entre gobierno o entre sociedad política y sociedad civil, ¿sí? La sociedad civil sería la que de algún modo debería encarar esas luchas por la igualdad, esa lucha por la emancipación, ¿no? Entonces, a ese proceso de discusión, Rancière le va a dar el nombre de policía, en el sentido de que construye, de que aprueba normas que de algún modo nos constituyen, ¿no? Sobre todo en educación tenemos normas de las instituciones, normas curriculares, normas de conducta, en realidad, una serie de normas que no han sido puestas con nuestro trabajo, sino que han sido, o con nuestras discusiones, sino que han sido puestas de antemano y que de algún modo nos hacen ser en ese campo educativo, en esa praxis política educativa, ¿no? Ese es el sentido que le da a la palabra policía, no está hablando de fuerzas de choque, sino que está hablando de un tipo de vigilancia, ¿no? Algo que nos está vigilando desde el punto de vista normativo. Entonces, en el caso de la igualdad, dice Rancière,
El segundo es el de la igualdad, es decir, el segundo de estos ejes polémicos, ¿no? Este consiste en el juego de prácticas guiadas por la presuposición de la igualdad de cualquiera con cualquiera, ¿sí? Hay igualdad de cualquiera con cualquiera, y de la preocupación por verificarla. El nombre más apropiado para designar a este juego es emancipación, ¿sí? Por eso mismo el encuentro es problemático, ¿no? Hay un encuentro entre proceso policial y proceso igualitario, proceso policial de quienes supuestamente los representan y proceso igualitario de quienes estamos buscando modos de participar. Entonces, ese encuentro es problemático. Es posible, efectivamente, arguir que toda policía niega la igualdad, porque no nos dejan participar. El pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, dice nuestra Constitución Nacional, y entonces niega desde ese punto de vista la igualdad, y que ambos procesos son inconmensurables entre sí. Bueno, esta es la tesis, dice, del maestro ignorante, ¿no? Entonces, hay solamente ley de policía y ley de igualdad, ley de democracia y ley de gobierno, ¿sí? O ley de sociedad civil, la de la igualdad, y ley de policía, la de la sociedad gubernamental, ¿sí? Tenemos entonces... ahí van tres términos: la policía, la emancipación y lo político. Si queremos instituir en su entrelazamiento, podemos darle el proceso de emancipación el nombre de la política. Distinguiremos entonces la policía, la política y lo político. Lo político será el terreno del encuentro entre la política y la policía en el tratamiento de un daño, ¿sí? ¿Cuál es ese daño? El daño es que la policía, es decir, la política desde el punto de vista gubernamental, daña las condiciones de igualdad. Daña las condiciones de igualdad porque no nos permite participar como la democracia lo ameritaría, ¿verdad? Y en este sentido, recordemos a Rousseau cuando dice que nadie puede decidir por mí. Mi voluntad es mía y nadie puede decidir por mí. Entonces, dice Rancière, hay política porque hay una causa del otro, y acá es donde entra esa cuestión de la otredad, de la alteridad, ¿sí? Hay política porque hay una causa del otro, una diferencia de la ciudadanía consigo misma. Bien, entonces vamos a leer van a leer esas 10 tesis sobre política, sobre la política, 10 tesis sobre la política, que bueno, son un poco complejas, como les decía, pero vamos a seguir dialogando sobre ellas. Bueno, un repaso con Rancière. A mí Rancière me parece absolutamente imprescindible para pensar lo político y la política. Recuerden que lo político es la suma del gobierno y en lucha con la emancipación o con la igualdad, si ustedes quieren, ¿no? La política gubernamental es una política de élite, de algún modo, es una política de representantes, y en ese sentido daña la igualdad, ¿sí? Porque no nos permite participar. En cambio, lo político es, entonces, desde el punto de vista de Rancière, ese encuentro entre la policía y la política. Se trata entonces, como les decía antes, de un proceso de subjetivación política, ¿sí? Esa subjetivación política es una lógica de alteridad, es el otro, ¿sí? Es el otro el que no tiene, el sentido levinasiano es la exterioridad, ¿sí? La que no tiene parte en esa discusión por el reparto, a la que le están dañando ese momento de igualdad, ¿sí? Desde el punto de vista de la no participación de la ciudadanía en una democracia que es una democracia restringida, porque solo debaten quienes están en la sociedad gubernamental, eso daña las condiciones de igualdad, dice Rancière. Condiciones de igualdad que son condiciones de base, ¿sí? En lo comunitario o en la comunidad de origen no hay un cacique o alguien que lidere, ¿sí? Cada integrante de esa comunidad puede participar, y esto
desde el punto de vista de los atenienses, es lógico, hay una comunidad participante, pero porque su organización social es distinta de la nuestra, pero en realidad quienes tienen esa categoría de ciudadanos son quienes participan de esa discusión por el reparto, ¿sí? Entonces, la política es la discusión por un reparto. ¿Reparto de qué? De bienes materiales y simbólicos. Cuando la política o lo político nos habla de un consenso, esa es, dice Rancière, la perspectiva de la sociología. Es una perspectiva social, ¿sí? Y en ese sentido, la política abandona lo político. ¿Bien? Entonces, tenemos con Rancière un camino interesante para pensar estas cuestiones de la disputa por la igualdad en términos de esa política de élite, ¿verdad? U oligarquía, como le llama Rancière. Bien, abandonamos a Rancière y vamos a intentar iniciar el camino en la otra media hora que supuestamente me queda, no quiero extenderme demasiado, vamos a tratar de iniciar un camino con Dussel, ¿sí? Con Enrique Dussel, un argentino, ¿sí? Mendocino, que nació en 1934, ¿sí? Estoy intentando buscar para leerles algo de su biografía. Enrique Dussel es catedrático de Filosofía Política en el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de México. Dicta cursos en esa misma universidad. Es doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y la Sorbona de París, además de máster en Estudios de la Religión del Instituto Católico de París. Es doctor honoris causa por las universidades de Friburgo, La Paz, en Bolivia, profesor invitado por un semestre en las universidades de Frankfurt, Notre Dame, Loyola, en Chicago, Vanderbilt, en California, y de Duke y Harvard. Es uno de los fundadores del movimiento de la filosofía de la liberación, como les decía en otra oportunidad, y autor, entre otras obras, de Para una ética de la liberación latinoamericana. Esto es, en la primera etapa hubo 3 volúmenes, en la segunda edición, que es muy reciente, de las primeras décadas, de los primeros años del siglo XXI, que se editó en 5 volúmenes, ¿sí? Para una ética de la liberación, del 1973, se editaron en realidad 3 volúmenes, pero solamente fueron publicados por el Fondo de Cultura Económica 2 de ellos. Entonces, allá por principios del siglo XXI se editó completa Para una ética de la liberación, pero ya en 5 volúmenes, ¿sí? El otro texto interesante de Dussel es Filosofía de la Liberación, que es del año 1976, La producción teórica de Marx, del año 1985, Ética comunitaria, de 1986, El encubrimiento del otro, de 1992, Appel, Ricoeur y Rorty y la filosofía de la liberación, 1994, Hacia una filosofía política crítica, 2001, 20 tesis sobre política, de 2006, que es el texto que vamos a tratar de ver sintéticamente aquí, en esta filmina, Materiales para una filosofía política de la liberación, de 2007, Ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión, Política de la liberación, Historia mundial y crítica, Política de la liberación 2, Arquitectónica, en el año 2009, Política de la liberación 3, y junto a Karl Otto Appel, Ética del discurso y Ética de la liberación, del año 2005. Bien, la obra de Dussel es densa, implacable, gigantesca. Digo, ese texto que les dejé de lectura obligatoria es un artículo publicado en una revista científica, en el que de algún modo me da la sensación de que concentra toda esta cuestión de la política, de la ética, de la antropología, de la analéctica, si ustedes quieren, porque en ese texto viene hablando de una suerte de dialécticas antropológicas en torno, como les comentaba antes, en torno a lo erótico, a lo pedagógico y a lo político, y sobre todo a lo arquitectónico, ¿no? Es decir, cómo se constituye
construye esa sociedad desde ese perfil más nuestro-americano. Entonces, hay un texto que es 14 tesis de ética hacia la esencia del pensamiento crítico. Son textos caros porque los publica Trota. Acá tengo uno del siglo XXI, que es 20 tesis de política, y algo les voy a leer sobre lo que dice la contratapa. Y tenemos uno que es publicado por siglo XXI y que se denomina 16 tesis de economía política, una interpretación filosófica. Bien, es una obra dirigida a los que se inician en la reflexión económica, sean economistas por vocación, filósofos o estudiosos de las ciencias sociales en general, o también ciudadanos militantes. Por otra parte, es complementaria de las 20 tesis de política. La izquierda tradicional no es esta la posición de Marx mismo, con lo cual, de algún modo, lo que dice es que en realidad la izquierda, como la conocemos, no es una izquierda marxista de algún modo, sino una izquierda que viene desde otras cuestiones de interpretación economicista, ¿no? Sigo entonces. El liberalismo, en cambio, cae en un cierto politicismo. Fíjense ya el vocabulario absolutamente crítico, radicalmente crítico de Dussel, despreciando lo económico o colocándolo como un campo independiente y secundario con respecto a la política. Estas tesis de economía política, dan la posibilidad de articular el campo político y sus sistemas con el campo económico y con sus sistemas también, ¿no? No hay última instancia, sino una espiral de determinaciones que por su parte son determinadas en círculo. La teoría de la infra y supraestructura se sustituye por una rica y múltiple relación de campos y sistemas que constituyen una nueva interpretación de la antigua teoría que Marx nos lo autoriza, dice, ¿no? Entonces, estas 16 tesis de economía política van dirigidas a una nueva generación de izquierdistas que desde 1989, año del derrumbe del socialismo real en Europa, ha quedado como desprovista de una teoría que sepa interpelar los acontecimientos de esa época de radical crisis de transformación. Entonces, tomando el punto de vista de Marx, Dussel va a escribir estas 16 tesis sobre economía política desde un punto de vista filosófico, con lo cual ahí le va a ir mechando toda esa corriente de la teología de la liberación, de la política de la liberación, y de esos grupos radicalmente críticos, por los cuales Dussel incluso se va de Argentina a vivir a México, allá por a mediados de los años 70 del siglo pasado. Amenazado, obviamente, por tercermundista, tiene que desplazarse y lo acoge como, le da una muy buena bienvenida en México, y desde allí es desde donde produce la mayor cantidad de materiales críticos. Volviendo al texto que les dejé, entonces es un texto que me parece que los va a poner en esa mirada de la política de nuestroamericana, ¿no? Esa política de nuestra América, que de algún modo es la que piensa en deconstruir, o mejor dicho, destruir esa política que heredamos desde el punto de vista moderno, sobre todo, ¿no? No tiene conflictos Dussel con la antigüedad, sino con la modernidad, que, ahora bien, ¿por qué tiene esta situación conflictiva con la modernidad? Porque su hipótesis es que, en realidad, la modernidad, tal como la conocemos, ese proyecto político-pedagógico de la modernidad, no hubiese sido posible sin la extracción de recursos materiales y simbólicos de nuestra América. Con lo cual dice que conquista, lo llama ego conquiro, el yo conquisto, es el que funda de algún modo la modernidad del ego cogito, ¿no? Del yo pienso. Entonces, entre el ego cogito
y el ego conquiro, de algún modo se construye ese proyecto pedagógico moderno que, que se construye, valga la redundancia, en función de la extracción, ¿no? Del robo, ¿sí? De nuestros recursos naturales y muchas veces simbólicos, porque hay muchos conocimientos que se fueron elaborando posteriormente a esa construcción de esa modernidad ilustrada, si ustedes quieren, que en definitiva termina también excluyendo de ese mundo eurocéntrico a Europa y probablemente también a Italia, siendo que Italia y España habían sido de algún modo las zonas que habían promocionado la cuestión del renacimiento, si ustedes quieren, que empieza con esta acumulación de capital y que se contrapone o que se intenta construir en función de una mirada que tiene Europa o el cristianismo católico, esa mirada que tiene hacia los países musulmanes o países árabes, si ustedes quieren, que eran mucho más adelantados que Europa en el momento en que se instala este proyecto pedagógico de la modernidad. Bien, entonces, vayamos a Dussel. Sepan que en ese artículo, que no tienen más de 30 páginas, me parece que condensa muchos conceptos de la obra de Dussel, y por eso me parecía que era adecuado, aunque es un texto bien antiguo, ¿verdad? Inicia un camino, Dussel, bien filosófico, sigue hablando del ser, de la ontología, de la metafísica, pero después se va poniendo un poco más claro, y de todas maneras podemos dialogar sobre el texto en el próximo encuentro Zoom. Bien, leerles un poco entonces sobre esta cuestión de las 20 tesis sobre la política. Dice Dussel: estas 20 tesis sobre política van dirigidas primeramente a los jóvenes, es decir, a ustedes, ¿no? A los que deben comprender que el noble oficio de la política es una tarea patriótica, comunitaria, apasionante. Es verdad que la actividad política se ha corrompido en gran medida, en particular en los países poscoloniales, porque nuestras élites políticas desde hace 500 años han gobernado para cumplir con los intereses de las metrópolis de turno: España, Portugal, Francia, Inglaterra y hoy Estados Unidos. Considerar a los de abajo, a la comunidad política nacional, al pueblo de los pobres, oprimidos y excluidos, es tarea que cuenta con poca prensa y prestigio. Por ello, ante la reciente experiencia latinoamericana de una cierta primavera política que se viene dando desde el nacimiento de muchos nuevos movimientos sociales, fíjense cómo recupera la cuestión de la praxis de los movimientos sociales. Esto tiene mucho que ver con la hiperpotencia de la que vamos a hablar ahora en un ratito, ¿sí? Entonces, está pensando o está problematizando estas 20 tesis de política, Dussel, en términos de mirar la organización de esa política interna a los movimientos sociales. Por ejemplo, las madres de Plaza de Mayo, los piqueteros, los sin tierra, los cocaleros, las movilizaciones indígenas de Ecuador, Bolivia, Guatemala, entre otras, ¿verdad? Dice que todos estos movimientos sociales se dieron cita en el Foro Mundial de Porto Alegre, y bueno, ya van a ver entonces el proyecto político que elige Dussel, ¿no? Dice: y desde la elección de Néstor Kirchner, de Tabaré Vázquez, de Luis Ignacio Lula da Silva, de Hugo Chávez, de Evo Morales, y sin olvidarnos del emblemático subcomandante Marcos del movimiento zapatista, entre otros signos de esperanza, debemos comenzar a crear una nueva teoría, una interpretación coherente con la profunda transformación que nuestros pueblos están viviendo. Lo que viene es una nueva civilización transmoderna y por ello transcapitalista, más allá del liberalismo y del socialismo real. El siglo XXI exige creatividad, es la hora de los pueblos, de los originarios y los excluidos. La política consiste en tener cada mañana
un oído de discípulo, recuerden la cuestión del método analéctico, para que los que mandan, manden obedeciendo. ¿Sí? Se está refiriendo de algún modo a algo similar a lo que pensábamos con Rancière, en términos de la política como policía y la política como democracia, si ustedes quieren, ¿no? O como condición de igualdad. Fíjense que de algún modo tienen una perspectiva similar ante esta cuestión de la necesidad de participación política que tiene la sociedad civil, ¿no? Y sobre todo esa sociedad civil abandonada, excluida, ¿no? Los pobres, las poblaciones originarias, en fin, las poblaciones, las mujeres, ¿sí? Las mujeres, los niños, las niñas, digo, todo aquel grupo excluido es el que tiene de algún modo, si se organiza, esas condiciones de hiperpotencia. Bien, ahora bien, vamos a iniciar entonces para comprender esto de la hiperpotencia, la potestas y la potencia, ¿sí? La voluntad de vivir, dice Dussel, es la determinación material originaria que ha sido fetichizada por el poder de la política. ¿Qué quiere decir con esto del fetiche? Quiere decir que hay un discurso que se enmascara, ¿sí? Que se enmascara, que es endiosándolo, ¿no? Y entonces se transforma en algo, ese poder originario se fetichiza y uno va cristalizando o naturalizando que en realidad el campo de la política es el campo de la sociedad gubernamental, que es de algún modo la que dirige o la que manda. Pero esta sociedad gubernamental debe mandar obedeciendo. ¿Obedeciendo a quién? Obedeciendo al pueblo que tiene esa voluntad de vivir, ¿no? Que sufre. Ese pueblo que sufre es lo básico para comprender todo este camino que nos enseña Dussel, ¿no? Entonces, iniciemos por esto de la potencia, ¿no? Él tiene un apartado en este texto de las tesis sobre política que llama el poder institucional como potestas. Potestas, entonces, es el poder fuera de sí, el poder fuera de la potencia, ¿sí? Es decir, la potestas es la sociedad gubernamental, la potestas es eso que el pueblo le delega a quienes nos van a representar, ¿no? Y entonces inicia esa parte diciendo, el poder es una facultad, una capacidad, que se tiene o no se tiene. Fíjense que tiene una mirada distinta sobre el poder, ¿no? Pero con precisión nunca se toma. Lo que pueden asaltarse, tomarse, dominarse, son los instrumentos o las instituciones que consisten en las mediaciones de su ejercicio. Como cuando se dice en la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla, ¿verdad? La toma de la Bastilla, el asalto al cuartel de Moncada, el asalto al palacio del zar ruso, es decir, esa toma del poder por la fuerza no tiene que ver con la cuestión política, ¿sí? Sino que esto es un fetiche, ¿sí? Es decir, bien, sigamos. Habla de la toma de la Bastilla, entonces, que era una cárcel, edificio de la institución jurídico-punitiva del Estado monárquico absolutista. Esto ya ustedes lo saben, no tenía sentido, pero para terminar la oración. Entonces, por el contrario, el sujeto colectivo primero y último del poder, y por ello soberano y con autoridad propia o fundamental, es siempre la comunidad política. ¿Quién es la comunidad política? El pueblo. No hay ningún otro sujeto de poder que el indicado, ningún otro, dice Dussel. La potencia, ahí vamos a la segunda, al vínculo entre potencia y potestas. La potencia es entonces el punto de partida, pero el mero poder de la comunidad, aunque sea el fundamento último, no tiene todavía existencia real, objetiva, empírica. La mera voluntad consensual, factible de la comunidad, permanece inicialmente indeterminada, es decir, es como una semilla. Es decir, potencia en el sentido de potencia, ¿no? De posibilidad de ser, de posibilidad de convertirse o transformarse en otra cosa.
¿sí? Entonces, es decir, como semilla que poseyendo en potencia el árbol futuro, todavía no es árbol, ni tiene raíces, ni tallo, ni ramas, ni frutos. Podrá tenerlos, pero todavía no los tiene. La semilla es un árbol en sí, no habiéndose desplegado, realizado, crecido, aparecido a la luz del mundo. De la misma manera, el poder como potencia, en su doble sentido de fuerza y de ser una posibilidad futura, aunque sea el fundamento de todo poder político, si no fuera actualizada, si no fuera transformada, si no participamos, si no tomamos ese poder nuestro como potencia, ¿sí? Entonces, aunque en su doble sentido de fuerza y de ser una posibilidad futura, aunque sea el fundamento de todo poder político, si no fuera actualizada por medio de la acción política con poder o institucionalizada, por medio de todas las mediaciones políticas para poder cumplir las funciones de lo político, quedaría en potencia, ¿sí? Quedaría dando vueltas, girando en un eterno retorno en el que nunca se transformaría, nunca se cristalizaría ese poder de la potencia, ¿no? Si la potencia es el poder en sí, ese poder de suyo, la potestas es el poder fuera de sí, ¿bien? No necesariamente todavía en para sí. Esa escisión ontológica originaria la presentamos en el apartado anterior, que no lo vamos a leer ahora, ¿no? Entonces, el ejercicio del poder delegado sería, el poder lo tiene solo y siempre en potencia la comunidad política, es decir, el pueblo. Deviene real gracias a la institucionalización, es decir, a la potestad, mediando, claro está, la acción estratégica, ¿sí? Entonces, hay una cuestión de la voluntad de vivir, ¿no? Que el ser humano es un ser viviente de suyo, y seduce. Todos los seres vivientes animales son gregarios. El ser humano es originalmente comunitario, ¿sí? En cuanto a comunidades siempre acosadas en su vulnerabilidad por la muerte, por la extinción, debe continuamente tener una ancestral tendencia, instinto, querer permanecer en la vida. Ese querer vivir de los seres humanos en comunidad se denomina voluntad, la voluntad de vida, voluntad de vivir, que es la tendencia originaria de todos los seres humanos, corrigiendo la expresión trágica de Schopenhauer, la dominadora tendencia de la voluntad de poder de Nietzsche o de Martin Heidegger, ¿no? En la modernidad eurocéntrica, desde la invasión y la posterior conquista de América, el pensamiento político ha definido por lo general el poder como dominación, ¿sí? Entonces sería ese poder como potestas. Entonces, esta voluntad de vivir es lo que, como determinación material originaria, ¿sí?, que tenemos los integrantes de las comunidades, ¿sí?, que tenemos ese poder en potencia, que es el poder en sí del pueblo, es el poder originario. Entonces, la voluntad de vivir lo que trata es de recuperar esa determinación material originaria, que ha sido fetichizada por el poder de la política, por el poder gubernamental o por el poder a modo de policía, como decía Rancière. Entonces, ¿qué es el poder para Dussel? ¿Sí? El poder es una facultad que se tiene o no se tiene, como les decía anteriormente. Hay entonces, jugando con estas palabras latinas, potentia, potestas e hiperpotentia, lo que nos trae es como una mirada para imponernos en esta cuestión de la participación, de la praxis política, ¿no? Participar de una sociedad civil en términos de poder de la política, fetichizada, si ustedes quieren, es no movilizarnos, ¿no? Ustedes han visto cómo, por ejemplo, las madres de Plaza de Mayo, o el movimiento de mujeres, el movimiento Ni Una Menos, cómo de algún modo
van tomando esa potencia, o esa hiperpotencia, si ustedes quieren, que es un poder, ¿sí? Hay ahí como una soberanía y la autoridad del pueblo, ¿sí? Entonces, los grupos feministas que se reúnen en el movimiento de Ni Una Menos, de algún modo están mostrando cómo opera ese movimiento de la hiperpotencia, ¿no? De cuando la potencia se organiza, ¿sí? Hay ahí entonces una revolución que transforma el estado de injusticia, ¿sí? El estado de injusticia que afecta a muchos grupos sociales y que esa hiperpotencia entonces estaría caracterizada o su praxis adecuada, según Dussel, sería la de los movimientos sociales en lucha, ¿sí? Bien, no puse ningún ejemplo porque no me dio la filmina, pero bueno, las Madres de Plaza de Mayo, el movimiento zapatista, los piqueteros, el Ni Una Menos, y tantos otros que de algún modo de lo que tratan es de luchar contra las injusticias, ¿sí? Entonces el poder es una facultad, insisto con esto, para Dussel, ¿verdad? Se tiene o no se tiene, no se puede tomar, no hay forma de tomar el poder, porque el poder originariamente es nuestro, el poder en el sentido de potencia, ¿sí? El poder en sí, el poder del pueblo, el poder de la democracia, si ustedes quieren, el poder que tiene algo ahí como la igualdad, como decía Rancière, ¿no? Entonces el poder del pueblo se objetiva o se aliena desde el punto de vista de la potestas, ¿sí? ¿Quién es la potestas? La sociedad gubernamental. Bueno, en este juego entre potencia, potestas e hiperpotencia, simplemente quería mostrarles cómo, de algún modo, desde un punto de vista o desde un lugar distinto, desde el que lo mira Rancière, Dussel tiene, aunque con palabras complejas, palabras distintas, tiene un punto de vista similar al de Rancière, que está reclamando condiciones de igualdad. Condiciones de igualdad que reclama también Dussel desde el punto de vista de la injusticia, ¿sí? Esto tiene que quedar en claro. Injusticia provocada por las condiciones de extracción de riquezas de la empresa conquistadora, ¿no? De la empresa de la conquista y de la imposición de ese colonialismo. Bien, vamos a dejar a Dussel, creo que ha sido suficiente. Ya llevamos casi una hora de diálogo, pero me parecía adecuado cerrar entonces esta tercera unidad con Dussel y Rancière, que son dos autores contemporáneos, uno que es nuestro y el otro que también parece que sea nuestro por habernos legado ese maestro ignorante tan interesante, ¿no? Bien, volviendo al inicio entonces, hablamos de que la política es la discusión por un reparto de bienes materiales y simbólicos, que de algún modo tiene mucho que ver con la potencia y la hiperpotencia de la que habla Dussel en términos de algún modo transformar esas condiciones de injusticia o de exterioridad en la que vive la otredad, ¿sí? Dussel habla desde Levinas, Rancière toma la cuestión de la otredad, pero esa otredad para Rancière, aunque es una exterioridad, está más vinculada con los grupos proletarios o con los grupos de algún modo que sufren también esas condiciones de desigualdad, ¿no? Y desde ese punto de vista me parecía que eran autores que nos podían dar una mirada eurocéntrica en un caso y una mirada nuestroamericana desde la palabra de Dussel, ¿sí? Entonces, la política es la discusión por el reparto, me gusta llamarlo así para que se note que ahí hay un disenso en la política, no puede haber armonía, la grieta va a existir siempre cuando hablemos de lo político y sobre todo de la política. Hay una grieta porque hay una discusión, hay un disenso, ¿sí? Y hay algunos grupos que ganan la batalla, ¿sí? Para evitar que esos grupos que ganan la batalla se queden siempre con la mayor parte de los bienes, entonces lo que estos autores nos están diciendo es necesario participar, ¿sí? No hay democracia sin participación y que esto no tiene que ver únicamente con poner una serie de representantes en la sociedad gubernamental, sino que tiene que ver con una participación y un posicionamiento ético-político
que tenemos sobre todo con nuestra tarea de educar, ¿verdad? Entonces, si la política es la discusión por el reparto, la educación es, de algún modo, la institución que contribuye a la distribución de los bienes culturales, ¿sí? Entonces, hay un punto muy importante de discusión política al interior de la institución educativa. No podemos ser ciegos al posicionamiento desde un proyecto ético-político particular. Este posicionamiento, como ustedes han visto, tiene que ver entonces, en mi caso particular, con no olvidarnos de la alteridad, no olvidarnos de la otredad, no olvidarnos de participar y transformar de algún modo esa democracia fetichizada que es la que nos lega la sociedad gubernamental a partir de nuestros representantes, ¿no? Porque hemos delegado nuestro poder. No quiero, desde el punto de vista del movimiento femenino, de las madres de Plaza de Mayo, no quieren delegar ese poder, ¿sí? Lo delegan en parte porque hay condiciones que tienen que ver con la justicia y con la redacción de leyes, que eso bien puede ser delegado, aunque también debe ser participado. Pero en el momento en el que hay que luchar por algo injusto, ahí tiene que estar el pueblo, ¿sí? El pueblo en su conjunto, tomando su potencia, ¿sí? Tomando su condición de igualdad para obtener una transformación de esas injusticias que uno ve en la vida cotidiana, ¿verdad? Bien, entonces, política y educación son esferas que resultan saberes prácticos, como les había dicho la semana pasada, y se hallan atravesados por factores religiosos